Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un tema que créanme ha estado en boca de todos y que seguro les va a dejar pensando. Hoy vamos a desentrañar, a descubrir, la verdad, o al menos lo que se rumorea, sobre la famosa y a veces tormentosa relación entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. El título del vídeo lo dice todo. La verdad oculta que pasó realmente entre Burak y Neslihan impactante. Y es que amigos, este dúo conocido por su química en pantalla y por sus vidas personales, nos ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Ya sea por sus proyectos conjuntos, por sus relaciones sentimentales, o por los rumores que han circulado, siempre han mantenido al público pendiente de cada paso. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en un laberinto de información, especulaciones y, esperemos, algunas verdades a medias que nos ayudarán a comprender mejor qué pudo haber pasado realmente entre ellos. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido fascinante en camino. Y ahora sí, comencemos. La historia de Burak y Neslihan, a pesar de que no protagonizaron juntos ninguna serie que los consolidara como pareja romántica en el sentido estricto, está marcada por un respeto mutuo, una admiración profesional y, como suele suceder en el mundo del espectáculo, por rumores y especulaciones que han encendido la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Burak, conocido por su icónico papel en Kara Sevda, donde compartió protagonismo con la talentosa actriz Neslihan, y más recientemente por Kurtuluş Osman, donde encarna al legendario fundador del Imperio Otomano. Es un actor muy querido y respetado en Turquía y en el extranjero. Su físico imponente, su carisma y su habilidad actoral lo han convertido en un ídolo para muchas personas. Neslihan, por su parte, con su talento innato, su belleza deslumbrante y su capacidad para transmitir emociones profundas, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su participación en Kara Sevda, donde, aunque no fueron pareja romántica principal, compartió escenas memorables con Burak, siempre ha sido comentada y analizada, debido a la innegable química que desprendían en cada encuentro en la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la tensión contenida en sus escenas, alimentaron la curiosidad y la especulación. Los rumores sobre una posible enemistad entre ellos, o sobre una tensión que iba más allá de lo profesional, han circulado durante años, avivados por la prensa, las redes sociales y por supuesto por los fervientes seguidores de ambos actores. ¿De dónde surgen estos rumores, y a veces parecen persistir incluso ante la aparente normalidad de sus relaciones? Principalmente de las reacciones del público, de las declaraciones ambiguas, de los silencios que hablan más que las palabras y por supuesto, de la prensa del corazón, siempre ávida de encontrar un buen chisme, un conflicto, una historia que genere interés y, por ende, audiencia. Los medios a menudo amplifican las señales, interpretan cada gesto, cada palabra, y construyen narrativas que pueden estar muy alejadas de la realidad, pero que sin embargo capturan la atención del público. Uno de los puntos clave en esta historia, que alimenta las especulaciones, es el hecho de que, a pesar de haber compartido pantalla en Kara Sevda y de la evidente química que irradiaban, sus carreras y sus vidas personales los han mantenido separados en gran medida. Burak se casó con Fariye Evcen, otra estrella destacada de la televisión turca, con quien ha formado una de las parejas más icónicas y glamurosas del panorama social turco, un matrimonio que ha sido celebrado y seguido por miles de personas. Su relación ha dado como fruto a sus hijos, ha sido una constante en la vida de Burak, y su presencia en eventos sociales y en las redes sociales es una clara demostración de su felicidad. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, con quien ha construido una relación estable y duradera. Su matrimonio, que se mantiene sólido a pesar de los desafíos de la vida pública, es un ejemplo de compromiso y respeto mutuo. Su unión, que ha demostrado resistir el paso del tiempo y las presiones mediáticas, es un testimonio de su amor y complicidad. La pregunta que a menudo nos hacemos, y que es el motor de este vídeo, es ¿por qué a pesar de sus respectivas relaciones consolidadas y de sus vidas personales aparentemente felices, continúan los rumores sobre la relación entre Burak y Neslihan? ¿Por qué persiste esa curiosidad, esa necesidad de saber si hubo, o hay, algo más entre ellos? Aquí es donde entran en juego las interpretaciones, las especulaciones y, sobre todo, los sentimientos y las expectativas de los fans. Ese fans, observando la química en pantalla,
y quizás soñando con un romance que nunca ocurrió, alimentaron la idea de que existía una conexión más profunda entre ellos, un vínculo que iba más allá de lo profesional. Imaginan un amor secreto, una atracción latente, una historia que quedó inconclusa, y que de alguna manera, aún persiste. Otros, más pragmáticos, argumentan que simplemente se trata de una buena relación profesional, que la química en pantalla es producto del talento y de la habilidad actoral, y que cualquier rumor al respecto es infundado y producto de la fantasía. Sin embargo, los rumores no se detienen. A lo largo de los años han circulado historias sobre supuestos celos, sobre distanciamiento, sobre indirectas veladas en entrevistas y en redes sociales. Se habla de miradas que delatan, de silencios que sugieren, de encuentros casuales que en realidad esconden algo más. Es muy común que en el mundo del espectáculo cualquier interacción entre dos personas, especialmente si son atractivas, famosas y, además, han demostrado tener química, sea interpretada como algo más, como la punta del iceberg de una historia romántica que se esconde tras bambalinas. Un like en Instagram, una foto juntos, una simple conversación, pueden ser suficientes para desatar una ola de especulaciones, para alimentar la curiosidad del público y para poner a prueba la paciencia de los protagonistas. Pero, ¿qué hay de real en todo esto? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio, en una zona gris donde la realidad se mezcla con la fantasía, donde los hechos se diluyen entre las interpretaciones y las especulaciones. Es muy probable que Burak y Neslihan mantengan una relación cordial y respetuosa, como profesionales que son. Es probable que la química que vemos en pantalla sea producto de su talento, de su profesionalismo y de su habilidad para conectar con el público. Es probable que el éxito de Karasevda se deba en parte a esa conexión que lograron establecer, a esa magia que se transmitía a través de la pantalla. Y es también muy probable que los rumores sean, en gran medida, producto de la imaginación, de la curiosidad y de las expectativas de los fans, que sueñan con romances imposibles, con historias que trascienden la ficción. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un tesoro, un bien preciado que los famosos protegen con uñas y dientes. Y aunque las figuras públicas estén expuestas al escrutinio público, tienen derecho a preservar su intimidad, a resguardar sus vidas privadas de la mirada curiosa y a veces invasiva de los medios y de los fans. Quizás, la verdadera historia entre Burak y Neslihan sea mucho más sencilla de lo que nos imaginamos. Quizás se trate simplemente de dos profesionales que se respetan, que compartieron un proyecto exitoso que los unió, y que después siguieron caminos separados, cada uno con sus propias vidas y sus propias relaciones. Lo que sí es innegable es que ambos son dos grandes talentos, dos estrellas que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Sus carreras, sus éxitos, su reconocimiento internacional y su popularidad hablan por sí solos. Burak ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, consolidándose como un actor de renombre, con una base de fans sólida y fiel. Neslihan, con su talento, su belleza y su capacidad para emocionar, ha conquistado a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y admiradas. Y aunque los rumores puedan ser interesantes, incluso divertidos, lo importante es valorar su trabajo, su talento, y respetar sus vidas personales. Es esencial recordar que al final del día, son seres humanos, con sus propias emociones, sus propios sentimientos y sus propios derechos. En cuanto a lo que realmente pasó entre ellos, bueno, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Tal vez la verdad se quede entre ellos, resguardada en el secreto de sus propias vivencias. Pero eso es parte de la magia del mundo del espectáculo, el misterio, la especulación y la posibilidad de soñar. Y eso es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir fantaseando. Así que, para resumir, hoy hemos hablado sobre los rumores que rodean la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos analizado las posibles razones detrás de estos rumores, y hemos intentado desentrañar la verdad, o al menos, lo que se ha dicho sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. Hemos hablado de su profesionalidad, de sus carreras, de sus respectivas relaciones, y de cómo el público y los medios de comunicación, a menudo, construyen narrativas que pueden estar lejos de la realidad, pero que sin embargo, capturan la atención del público. Hemos explorado la química en pantalla, la influencia de las redes sociales, el poder de la imaginación y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del mundo del espectáculo, sobre sus luces y sus sombras, y sobre cómo, a veces, la realidad se confunde con la ficción.
Espero que este vídeo les haya gustado. Agradezco mucho su tiempo, su atención y sus valiosas opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O creen que simplemente se trata de una buena relación profesional, que fue magnificada por el éxito de la serie y la química que irradiaban en la pantalla? ¿Creen que las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué opinan sobre la influencia de los medios y de las redes sociales en la creación y difusión de estos rumores? ¿Creen que los fans a veces idealizan las relaciones entre los actores? ¿Qué papel juega la fantasía en todo esto? Y no olviden dar un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho más contenido fascinante en camino, muchos más temas interesantes que explorar. Hasta la próxima. Chao. Consideraciones adicionales profundización en Karasevda, se podría ampliar la descripción de Karasevda, mencionando algunos momentos clave de la serie que generaron mayor especulación sobre la relación entre Burak y Neslihan, especialmente las escenas más románticas o las que evidenciaban una fuerte conexión emocional. Análisis de las redes sociales se podría analizar cómo las redes sociales han influido en la propagación de los rumores, mencionando ejemplos de comentarios, likes y publicaciones que alimentaron las especulaciones. Entrevistas y declaraciones si existen, se podrían mencionar citas o declaraciones ambiguas de Burak y Neslihan que hayan alimentado los rumores. Comparación con otras parejas se podría comparar la relación entre Burak y Neslihan con otras parejas de actores turcos que sí han tenido relaciones románticas reales, para analizar si existen patrones comunes o diferencias significativas. Conclusión más profunda se podría concluir con una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fama, la privacidad y el poder de la narrativa en el mundo del espectáculo. Advertencia es importante recordar que este vídeo se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad sobre la relación entre Burak y Neslihan es probablemente algo que solo ellos conocen. El objetivo del vídeo es entretener y analizar, no juzgar ni afirmar verdades absolutas. Imágenes y edición para un vídeo de YouTube, es fundamental incluir imágenes y vídeos relevantes para hacer el contenido más atractivo y visualmente dinámico. La edición también debe ser fluida y profesional. Llamada a la acción al final del vídeo, es importante incluir una llamada a la acción más clara, animando a los espectadores a dejar sus comentarios, a compartir el vídeo y a suscribirse al canal.